Bueno, hola nuevamente muchachos, ya estamos acá para abordar la sesión número 11. En la sesión número 11 vamos a dar continuidad al diagnóstico urbano, pero en este caso vamos a abordar la parte de la estructura urbana. Habiendo conocido cómo funciona la estructura de la población, habiendo hecho la proyección poblacional, entonces ya estamos listos para hablar un poco de la ciudad y cómo funciona su estructura urbana. La estructura urbana no es más que el territorio en sí, el cual es ocupado por segmentos, ¿verdad?, de la población urbana que le dan un uso determinado y lo ocupan para determinada actividad. Eso es una estructura urbana. Está compuesta por calles, avenidas, suelo, edificios, etc. Entonces, la estructura urbana es la ciudad en sí. Lo que vamos a ver aquí es parte a parte cómo funciona la estructura urbana, a como muestro en el gráfico. Lo primero que vamos a estudiar es cómo ha funcionado el crecimiento de esa estructura urbana. ¿Qué barrio fue primero? ¿Qué barrio fue después? ¿Cómo ha venido creciendo esa estructura, verdad? ¿Qué elementos de urbanización ha tenido y de transformación ha tenido esa ciudad? Luego vamos a hablar un poco de las tendencias de crecimiento. De crecimiento no en tanto a población, sino hacia dónde crece la ciudad. Por ejemplo, nosotros estamos creciendo hacia Carretera Masaya. Carretera Masaya queda exactamente al sur de la ciudad capital, ¿verdad? Al sur oeste de la ciudad capital. Luego tenemos otro crecimiento hacia el lado este de la ciudad capital, que es Ciudad Sandino. Luego tenemos otro crecimiento hacia Tipitapa, que se ha frenado un poco, ¿verdad? Entonces, esas son las tendencias de crecimiento. Es un poco hablar cómo ha funcionado la tendencia de crecimiento en la ciudad que estoy abordando. Les aclaro, ¿verdad? Siempre. Luego sigue la función de la división administrativa. Muchas ciudades ya tienen distribuidos sus barrios, sus distritos, sus comarcas, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es rescatar eso de cómo está distribuido. Entonces, puede ser que el barrio Edgar Lang, el barrio fulano, el barrio Milagro de Dios, el barrio Yo sé que pierdo, o sea, esos 5 barrios, esos 4 barrios conforman el distrito 1, me dice usted, según la población, así como lo conoce, o según la alcaldía municipal de donde está, o según esta información que yo encontré. Entonces, lo que yo quiero es subdivisión de barrios con áreas específicas en cuanto a kilómetros cuadrados o a hectáreas, ¿verdad? Después lo podemos transformar a hectáreas, porque necesito una tabla de distribución por distrito, por barrio, etc. Luego, ¿esto para qué me va a servir? Para hacer una proyección, ¿verdad?, de crecimiento de la ciudad. Uso de suelo urbano es justamente lo que les hablaba al inicio, cómo yo uso el suelo. O sea, yo lo uso para vivir, para comerciar, para trabajar, para esparcimiento, lo alquilo, o sea, ¿para qué uso el suelo? ¿Verdad? Entonces aquí vamos a establecer criterios propios de cada ciudad, porque no en todas las ciudades, digamos, hay tiendas de ebanistería, aquí hay una tienda de talabartería, aquí hay entonces no voy a encontrar eso, ¿verdad? En algunos lugares, digamos, se llaman disco bar, en algunos otros lugares se llaman disco, en otros lugares se llama bar and lounge. O sea, y es lo mismo, dice usted, es lo mismo, pero cada quien tiene su particularidad. Entonces eso se va a llamar o comercio o servicio, servicio, comercio, mixto, servicio, comercio, servicio, o sea, ¿cómo se va a llamar? Entonces esa es la decisión suya. Entonces ya ese aspecto es muy, muy propio de su estudio. Luego la tenencia de la tierra urbana, muy importante, realmente este dato lo tiene el registro municipal. Si no lo encontrásemos, pues lo mejor es establecer, digamos, un parámetro de decir la ciudad está legalmente constituida hasta tal año. Luego de este año hubo un boom de crecimiento y entonces ese crecimiento no se ha legalizado o está en proceso de legalización, los barrios fulano, sutano y mengano. Morfología urbana tiene que ver con la forma, ¿verdad? O es circular, o es cuadrado, o rectangular, etc. Y por último vamos a ver la teoría de la ciudad de Kevin Lynch, que tiene que ver con la imagen urbana. La imagen urbana dice que la ciudad es un órgano viviente que siente, ¿verdad? Entonces vive y siente a través de la senda, sus bordes, sus nodos, sus hitos, etc. Empecemos con el primer aspecto. La evolución histórica de la población. En este caso es crecimiento histórico de la ciudad, ¿verdad? Entonces, si se fijan en la tabla, yo establecí, o cuando se hizo este estudio se estableció, ciertos años, ¿verdad? Ciertos parámetros de los cuales se obtuvo información así, ¿verdad? Quizá no con un área específica, pero se obtuvo que los barrios fulanos y sutanos fueron apareciendo conforme eso. Entonces, con eso, nosotros lo vaciamos en un plano y ya pudimos ver el crecimiento histórico y se mira cómo ha crecido la ciudad y hacia dónde va creciendo. Siguiente, la tendencia de crecimiento urbano. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad?
La tendencia de crecimiento urbano es lo que yo les hablaba, hacia dónde está creciendo la ciudad. Entonces me interesa a mí saber si está creciendo hacia adentro, si está creciendo hacia el sur, hacia el norte, hacia el este o al oeste. O sea, pero cómo estoy conteniendo la ciudad y cuánto dilata la ciudad en crecer. O sea, a qué ritmo estoy creciendo mi ciudad o si estoy controlando el crecimiento. El siguiente aspecto, ¿verdad?, es la división administrativa y densidad poblacional. Entonces, si se fijan en este mapa ya me lo da la alcaldía y me dice, mis barrios están distribuidos de esa manera. ¿Y cuántos barrios hay? Hay exactamente, me dice usted, 31 barrios. Y de esos 31 barrios está el fulano, el sultano, el mengano, y me da una lista y me da el mapa. Entonces, si yo puedo construir los mapas, sería lo más óptimo, pero en estas circunstancias, ¿verdad? No les voy a pedir, no les voy a exigir que hagamos mapas. En diseño urbano 2 vamos a seguir ahondando en esto, entonces vamos a poder hacer lo de los mapas con más calma. Pero ahorita lo que quiero es recabar información para tener un pronóstico lo más pronto posible. Esto que están viendo ahí es Huigalpa, Chontales, su casco urbano. Si se fijan es agarrar el mapa y distribuirlo por sus zonas, por sus barrios. Y en la tabla, ¿qué es lo que voy a ver? En la tabla yo voy a ver, digamos, la cantidad de habitantes por barrio. Esto solo la alcaldía lo tiene, ¿verdad? El área yo lo puedo sacar porque si eso está en AutoCAD, yo mido el área del barrio y lo saco en metros cuadrados. Luego lo divido entre 1000 y me da las hectáreas. Y luego saco la densidad por habitantes por hectárea. ¿Qué es la densidad de habitantes por hectárea? Es la cantidad de gente que vive en un área. Por ejemplo, digamos que mi barrio solo tiene 4 cuadras, pero en esas 4 cuadras vivimos 1000 personas. O sea, en 4 cuadras vivir 1000 personas, usted dice, ese barrio es altamente denso. ¿Por qué? Vive un montón de gente en un área tan pequeña. Entonces, a eso se le llama densidad. Entonces, hay clasificaciones de densidades que están ahí en esa tablita. Si se fijan, entre 50 y 150 habitantes por hectáreas equivale a una densidad baja. De 200 a 600, densidad media, y de 800 a 1000 habitantes por hectárea, ya es una densidad bastante alta. Muchas veces nuestras ciudades latinoamericanas y nicaragüenses tienen una densidad bastante baja, ¿verdad? O sea, los barrios son grandotes y vivimos pequeños, porque pocas personas en un barrio. No vamos a ver el caso que les acabo de poner como ejemplo. Uso de suelo urbano. El uso de suelo urbano es lo que les decía. ¿Para qué uso, verdad, el suelo? O sea, para vivir, para comer. Entonces, por ejemplo, aquí está, miren, vivienda, comercio, mixto, vivienda con comercio, servicio, institucional, si hay escuela, pequeña industria, recreación, áreas verdes, cultivos, muchas veces hay cultivos dentro de la ciudad, áreas baldías. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco un porcentaje en áreas, en hectáreas, y luego lo porcentualizo. ¿Cuál es el mayor uso de la ciudad? 43,04% es habitacional, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esa ciudad funciona solo para dormir. No hay una gran cantidad de industria. Miren la industria, ¿cuánto porcentaje hay? Y si me voy a la industria, pequeña industria, 0,86%. No se trabaja en esa ciudad. Pero, sin embargo, hay un 13% de comercio. Quiere decir que es una ciudad que sobrevive del comercio y del servicio. Todo eso yo lo puedo redactar viendo esta tabla. Y finalmente, si pudiésemos, ¿verdad?, lograr un mapa, un plano de uso de suelo, sería fantástico. Pero lo que yo quiero por el momento es esto, ¿verdad? Es una tabla de distribución de usos de suelo, después su área o en hectáreas y después el porcentaje que representa. Tenencia de la tierra ya eso explicaba, y lo que yo quiero más o menos es saber, por ejemplo, aquí lo hicimos de esta manera. Distribuimos los distritos y dijimos qué distrito tenía, qué cantidad de registros de vivienda. Porque el registro de vivienda es el registro de propiedad. Entonces me voy a dar cuenta y voy a comparar el estado de la cantidad de viviendas y la cantidad de viviendas que están legalizadas. Y ahí puedo sacar un dato. Si no, pueden hacerlo como les dije. Pueden hacer un aproximado en áreas y decir, los barrios 1, 2, 3, 4 y 5 son ilegales. Entonces, eso representan tanto en área y los demás suman tanta área. Entonces, el 15% de barrios de la ciudad, Santa Teresa, son ilegales, no tienen tenencia legal de la tierra. Ahí ya tengo un dato yo, y ya sé cuánta área está ilegal y sobre qué voy a trabajar mi propuesta, legalizar a esa gente. Bien, entonces, hasta aquí la primera parte de lo que les tengo que hablar el día de hoy. Hablamos un poco de la estructura urbana, hablamos de los primeros componentes,
desde crecimiento histórico, la división administrativa, tendencias de crecimiento, el uso de suelo, ¿verdad? Y la tenencia de la tierra. En el siguiente video que van a ver, les hablo sobre la imagen urbana y le hablo sobre la morfología urbana, que es un poco más extenso.